Yo le puse el nombre a esto, parece que era Desnudo y completamente feliz, ¿no? Eso hace referencia al 10º cuadro del boyero. ¿Todo el mundo sabe lo que es el boyero? No. No. El boyero es un famoso cuento en 10 cuadros que procede del taoísmo y que recogió Kakuan me parece que fue el siglo IV de nuestra era. Kakuan, que practicaba Zen, introdujo 2 cuadros más al final, eran 8, introdujo 2, y el último dice algo así como a pecho descubierto vuelvo al mercado, todo parece igual, pero a mi paso las flores se abren y los árboles se llenan de verdor. El cuento del boyero empieza con este hombre saliendo en búsqueda del buey blanco. Dice el cuadro, por caminos sin nombre, por lejanas montañas, ¿no? Este cuento es, especialmente en el Zen de Betania, se repetía mucho. Y yo cada vez, durante casi 10 años, cada vez que empezaba un retiro, decía, ya estamos con las lejanas montañas y con los ríos sin nombre. O sea, me veía siempre ahí, en el camino hacia la búsqueda del buey blanco. Digo, no sé qué pasará cuando encuentre el buey blanco, porque entonces todo se resolverá, ¿no? Ese planteamiento comercial, pretencioso de resolver la vida sobre la base de la práctica del Zen, ¿no? Pero claro, caminos sin nombre, lejanas montañas, es un proceso universal que significa salir del lugar común, salir del sitio donde conoces cómo están las cosas, conoces cómo es las rutinas, cómo son las costumbres, cómo es el ámbito, y atreverte a ir por caminos que no están trillados, que no están trazados. La senda menos transitada, dice Scott Peck, es otro autor que dice. Y eso yo lo unía con el verso de Juan de la Cruz, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, sino que iré más allá de las fronteras. Esto ha sido un lugar común para mí durante años, ¿no? Salir en peregrinación, salir en búsqueda. Y hay una pequeña trampa en eso, ¿no? Que es que tú vas haciendo un itinerario y para llegar a alguna parte, ¿no? El camino del boyero sigue que aparecen pistas, pisadas de por donde ha pasado el buey blanco, y eso pues bueno, la maestra nos lo interpretaba como que son esos momentos en los cuales boom, hay pequeños destellos de luz en medio del silencio, en medio de tal. Yo estaba pues eso, buscando los destellos, a ver dónde estaban, ¿no? Durante la meditación, ¿no? Cuando me acuerdo de ello me río con ternura, del pedguito que andaba yendo en búsqueda del buey blanco, mirando destellos por todas partes y no los encontraba, ¿no? Así nos tenemos que ver a veces, ¿no? Menudo gato tienes ahí, Melba. Más que un gato, parece un gatón.
Está muy atento a lo que estoy diciendo, ¿eh? Peluche total. Mirarlo, mira. Sí, ya ha salido más veces. Aparece el buey blanco, la gran revelación, cornamentas que llegan hasta el cielo, un destello de encuentro, que es lo que en la tradición del Zen se llama el despertar, ¿no? Entonces el boyero se sube encima del buey blanco y va feliz de vuelta a su casa, pero el buey se encabrita, no no hay forma de manejarle. Entonces tiene que sacar el látigo y la soga para atarle, y esto habla de esa situación de que en los momentos en que pierdes el nombre, tomas una apertura de la realidad, todo se vuelve descolocado, como si te hubiesen movido los muebles de la casa, y entonces estás en un cierto caos. Ese caos, estoy refiriendo un poquito, todo esto tenéis montones de textos respecto a esto, incluso yo tengo, me parece en la colección de mía, hay un texto sobre este tema que va paso por paso explicando, porque hay poemas, etcétera, pero un poco para sintetizar el proceso y también para reírnos un poco de él. Bueno, pues soga y látigo. Y que eso significa el proceso de incorporación de esa forma de ver en la vida cotidiana. Cómo lograr incorporar el que el buey vaya a la casa, que esté en tu casa y que esté de alguna manera cómo resuelves la contradicción entre la forma como has vivido y cómo has sido, y cómo en esta forma de ver esto se integra, ¿no? Y ahí empieza lo interesante. Hay otro cuadro en el que desaparece el buey. El despertar se ha olvidado. No existe un despertar que uno pueda mencionar. Y al desaparecer el buey, desaparece el látigo y desaparece la soga también. Y ese cuadro, que los clásicos llaman experiencia del vacío, es ese momento en el cual todo es normal, pero todo es vibrante, más auténtico. Y se ha quitado la importancia a esa meta, a esa búsqueda. Quiero decir, hasta ese momento es lo típico del rito de paso de las religiones y de las ideologías y de tal, que es yo voy con mucho esfuerzo, con mucha penalidad, con mucha disciplina a llegar a un sitio donde encuentro la revelación, y con esa revelación ya me sitúo en un estado de conciencia. Pero si te quedas ahí, entonces, bueno, pues te has metido en la trampilla. Y lo que sí que es cierto, al menos ese fue mi caso, que muchos practicantes están mucho tiempo en ese rollo, en el rollo de qué gano, qué pierdo, cómo consigo esto, cómo resuelvo mi vida. Pero el momento en el cual olvidas el premio, olvidas que eres teóricamente diferente o teóricamente situado en una meta determinada, y no hay ni despertar, ni disciplina, ni tal, sino vida espontánea normal, es ese momento, es un momento que introdujo Kakwan en el
poema del boyero. Y el último es este de La vuelta al mercado, que es un poco donde estamos en este momento. Hayáis encontrado vuestro buey blanco o no, ¿vale? Tengáis una soga puesta al cuello o no. Andéis con el látigo todo el día o no. Nuestra vida cotidiana, nuestra normalidad, nuestro esquema diario aparece ahora con nosotros en el momento en que cojamos el coche, ¿no? Este hombre desnudo, esto es a pecho descubierto, ha perdido el nombre, ha olvidado el buey blanco, vuelve al lugar común, pero todo es diferente. Todo es una forma de vivir desde nadie. Él ha venido a ser nadie. Esto es, ya no necesita saber qué busca, no necesita saber qué tiene, ni siquiera necesita aparentar. En los dibujos del boyero se le pinta como un señor gordito, con la camisa abierta y andando con una sonrisa así. No necesita aparentar o justificar su propia existencia. ¿Eh? Está sonando el móvil. ¿Te lo traigo? No sé por qué suena, pero... Sí, no, eso creo es que una sea... alarma. No es Sí. un... ¿Era la alarma? Por si acaso, ahí lo tienes. Ese es el buey blanco, ¿no? El móvil del día. Notificación. Te estaba diciendo, venga, Te estás ya- equivocando. Que pases el turno ya. Que ya está. Bueno, todo, como sabéis, a mí me gusta entremezclar y esto para mí resuena lo mismo que el tema del Sutra del Corazón al final. Gate, gate, para sangate. Andar, andar, pasar, atravesar. Y lo conecto también con lo que el otro día decía del maestro Eckhart al final del sermón de los pobres de espíritu: es más noble atravesar que fluir. Fluir. Vamos a ver. Andar, andar. Es lo que hacemos. Es lo que decide hacer el boyero cuando sale en búsqueda del buey blanco. Es salir del espacio común, de las dinámicas que son políticamente normales en nuestra sociedad y atreverse a interrogarse, atreverse a poner la pregunta por delante. Esa pregunta que conviene no poner, por ejemplo, ¿dónde estoy? O por ejemplo, ¿qué soy? O por ejemplo, ¿qué es esto? Porque es una pregunta que no tiene respuesta y nos puede llevar muy lejos. Y yo interpreto ese movimiento del boyero en el planteamiento de salir por caminos transitados, es ese andar, andar. Y en nuestro camino espiritual, muchos de nosotros nos pasamos muchos años en ese andar, andar. En una búsqueda o en un intento de resolver la vida de una forma que no es lo que te dicen que tienes que hacer, cuando tienes que hacerlo y cómo tienes que hacerlo. La salida de tu primer matrimonio es andar.
decidiste andar. Y cada uno de vosotros, posiblemente tú ahora, en el paso este de mirar de frente, es andar también. O sea, cada uno de nosotros puede identificar ese andar, donde se sitúa. Yo he andado mucho. No siempre por caminos no transitados. O sea, por supuesto también, pero a veces intenté por caminos que me decían que era lo correcto. Y eso lo hacemos también en general. No tengo ni idea qué pasa con mi vida. Este me dice que por aquí, pues por aquí. Que si tengo que hacer psicoterapia, hago psicoterapia. Si tengo que ir más a la iglesia, voy más a la iglesia. Si tengo que hacer constelaciones, andamos por intentando buscar fórmulas. Y esas fórmulas tienen nombre todavía. O sea, andar por caminos no transitados es quedarse sin esos nombres. Esencialmente. Y es atreverse fundamentalmente a practicar el silencio. Porque el silenciamiento es quitar nombres, es quitar esquemas, quitar dinámicas definidas, es aceptar no tener la fórmula mágica que resuelve mi existencia. Y también es quitar gurús y quitar maestros. O sea, ese ámbito en el cual al quitar los nombres, de pronto se me ofrece una libertad que no sé qué hacer con ella. O sea, estoy caminando por esos caminos sin nombre, en valles profundos, en lejanas montañas, y soy libre, pero no soy libre del todo. Porque llevo aquí metido que tengo que conseguir el buey blanco, que tengo que resolver esta vida, que tengo que dar un sentido a mi vida, que tengo que dar un contenido y que cuando lo dé habré resuelto la existencia. Pasar. Pasar es ese momento, que algunos de vosotros también estáis, en el cual empiezo a soltar. En vez de coger, empiezo a soltar. En vez de buscar al buey blanco, empiezo a soltar lo que me sobra. Y empiezo a desprenderme de nombres, de esquemas hechos, de dinámicas hechas. Ese esquema también puede ocupar una parte muy importante de nuestra vida, incluso toda nuestra vida. Ese proceso de depuración profunda que no tiene ningún formato tampoco. A veces es algo muy íntimo, que está en el espacio más interior donde no se me nota ningún cambio, pero dentro empieza a producirse una necesidad de purificación, de limpieza, de quitar. También empiezo a creerme menos fórmulas hechas. Y esos momentos de pasar también a veces ocurre cuando uno, pues, por ejemplo, entra en crisis de fe, el que la haya tenido, o empieza a ser un individuo incómodo en la escuela o en el sitio donde realmente te dicen que hay un esquema doctrinal que hay que aceptar, ¿no? Entonces, eso es un proceso que puede ser doloroso, muy doloroso, porque implica también romper con nuestro pasado, romper con esas esclavitudes que nos tienen atado nuestro subconsciente. Tú y yo lo hablábamos antes, ¿no? Respecto al tema de ese clic en el cual tú dices, bueno, esto se acabó. Terminar el duelo de las cosas.
quedarse a la intemperie. Quedarse a la intemperie suena muy bien, es muy bonito, es muy poético, ¿no? Y cuando lo cita Corbí en el texto que el otro día yo os leí, pues realmente te toca el corazón. Pero cuando uno vive esa experiencia, es dura, duele, porque es decir adiós a esquemas, a la fe de mis padres, a la que me inculcaron que yo tenía que ser, a los mandamientos de la ley, al modus vivendi, al esquema que tiene que ser así porque tiene que ser así, incluso a esa represión medio subconsciente que haces de ti mismo, en el cual tú no te mandas a ti nada, pero en el fondo no te atreves a salir de un determinado esquema. Entonces, ese pasar es un proceso imprescindible en el cual todos tenemos que hacer. Algunos más rotundamente y otros menos, dependiendo cómo tú hayas construido tu armatoste. También cuando estamos hablando de amores, ya sea hacia la madre o el padre, o hacia alguien al cual a lo mejor has amado mucho, pero que ha terminado, pues ahí también hay un pasar duro. Es como atravesar un río turbulento en el que esa dinámica escuece y seguirá escociendo. El otro día tú, Melba, mencionabas ese pasar recientemente en ti. Yo me imagino Melba soltando Colombia, ni más ni menos. No solamente Colombia, sino lo que allí quedó. Y abriéndose a su casita en Canadá. Suena casi a canción. Tenía una casita en Canadá. En mi caso ha habido varios momentos de pasar terriblemente duros, algunos relacionados con amores que han desaparecido, pero que siguen en el corazón, y otros relacionados con formas de vida, de tal manera que cuando voy por esos mundos, cada vez con menos destinos que cumplir, ese pasar se siente muy vivo. Porque si no se pasa, uno no es auténtico. Uno vive la vida que le han dicho que tiene que vivir, o la vida de otros, o la vida que uno se ha montado, o el esquema mental que se ha montado. Y hay que decir que la mayor parte de la gente no entra en ese ámbito, porque es un ámbito que implica necesariamente ese proceso de venir a ser nadie. Y vivir desde el koan, desde el no ser nadie, desde el ser hermano universal, desde el ser uno con todas las cosas, es atravesar. Es ese salto en el cual atisbamos un poquito el tema,
en el cual estás ya desnudo frente al mundo, desnuda frente al mundo. Esto es, sin esquemas que pronunciar, sin palabras mágicas para nadie, sin soluciones vitales. Pero al mismo tiempo y de una forma paradójica, tu vida abre las flores y hace enverdecer los árboles. Al mismo tiempo, sin ser nada ni nadie, simplemente siendo ese que no es nadie, en medio del mercado, en la normalidad de las cosas, es un gran amante. Y todo se transforma alrededor. Por eso Eckhart dice, es más noble atravesar que fluir. Porque tú, Jesús, decías el primer día en las expresiones estas que te veías fluyendo, como fluir en el medio de la vida. Y tú también lo citabas, África, con el tema de lo que toca. Ese estar ahí, eso es pasar, es aceptar no solamente ir andando, salir de casa, sino también aceptar que no impones tú las condiciones a la vida, sino que aceptas las condiciones que la vida se pone a sí misma. Pero ese atravesar es vivir desde la forma de amor que Jesús de Nazaret nos cita. Fijáis, la gente no se fija mucho en un elemento del mandamiento nuevo de Jesús. Amaos como yo os he amado. Amaos unos a otros como yo os he amado. La gente se queda en amaos unos a otros. Pero hay que fijarse en cómo yo os he amado. Ese como yo os he amado es una gran transformación, porque es desde el atravesar, desde una conciencia de comunión total, es de donde plantea que amemos. Como decíamos el otro día, cuando saltan las fronteras, cuando se rompen los límites, no puede haber más que comunión, porque no hay un yo y un tú que se tengan que amar. No puede haber más que comunión. Entonces, la exigencia de Jesús es radical, porque es en la forma como yo os veo, donde tú y yo somos uno, ahí en esa forma es donde quiero que el amor se exprese, pido que el amor se exprese. Entonces, ese salto de atravesar tenemos que saber que está al alcance de la mano en cada instante, pero que nos escapamos de él casi continuamente porque nos da pavor romper los límites de nuestra individualidad.